Amigos y hermanos, muy buenos días. Bienvenido cada uno a nuestro estudio de la palabra de Dios para hoy, día miércoles. Y bienvenidos acá a Conectados con el Cielo. Y vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar nuestro estudio en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Hasta aquí, Padre, tú nos has bendecido y has estado con cada uno de nosotros. Ahora, Señor, vamos a estudiar tu palabra. Gracias porque en ella encontramos, Señor, el camino a la salvación. Gracias porque en ella encontramos, Señor, eh, todo aquello que nos indica que los tiempos se han acortado y que nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir por su pueblo a esta tierra. Bendícenos, oh Dios, y que este estudio sea de provecho para cada uno de los que estamos, Señor, de los que estudiamos cada día tu palabra. Quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos instruya en esta mañana. Esa es nuestra petición. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Ese es el tema de este trimestre, que ya llegamos a nuestra semana número 12. Ya llegamos a la lección número 12 y el tema para esta semana es precursores. Ese es el tema para esta semana. Y el tema para hoy, miércoles 18 de junio, es la persecución a la iglesia primitiva. Ese es el tema para este día. Muy interesante los estudios de esta semana y el estudio de la semana anterior, ya que la semana anterior estudiamos sobre los planes de Satanás para evitar que Jesús naciera, para evitar que Jesús llegara a este mundo. Y bueno, todos sabemos que no lo pudo evitar Satanás. Eso no pudo evitar ese plan de Dios para que Jesús viniera a esta tierra. Y es que Dios siempre tiene el control, ¿verdad? Él tiene el control de todo y eso lo sabemos también. Y su plan de salvación se cumplirá completamente, de una o de otra manera. Se va a cumplir. De eso no debemos tener la menor duda, que el plan de salvación se va a cumplir, ¿verdad? Ya Satanás no pudo cumplir su propósito de evitar que Jesús naciera. Incluso, ¿verdad? Cuando Jesús nació, incluso a través de Herodes, Satanás quiso matar a Jesús cuando él recién había nacido. Pero la providencia de Dios siempre lo protegió. Y de esa manera Jesús también pudo cumplir su objetivo acá en la tierra. Y como sabemos, lo hemos dicho, Satanás no pudo evitar que Jesús cumpliera su objetivo, ¿verdad? Satanás intentó por todos los medios también, o sea, no pudo evitar que Jesús viniera a este mundo. Y luego no pudo evitar que Jesús creciera, intentó matarlo de niño. Luego intentó hacer que Jesús no pudiera cumplir con su objetivo, con su meta, ¿verdad? Con su plan. Entonces, Satanás intentó, o sea, lo tentó en el desierto para que Jesús eh, se diera al pecado y no lo pudo vencer. De ninguna manera Satanás pudo lograr que Jesús viniera, que Jesús creciera y que Jesús cumpliera también su objetivo o su función también dentro del plan de salvación. Eh, Habiendo sucedido esto, Satanás no pudo cumplir ese objetivo. Ahora
Satanás cambia su plan y ahora lo dirige a la humanidad, ¿verdad? Lo dirige especialmente a la descendencia de la mujer, a ese remanente que guarda los mandamientos de Jesús, los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y es que Satanás busca hacer que la mayor parte de personas desobedezcan a Dios y que de la misma manera al hacer eso, él sabe que se van a perder junto a él. Y de esa manera, como Satanás ya no puede hacer nada más porque ya fue derrotado por Jesús, entonces Satanás quiere llevarse con él, quiere que se pierda con él la mayor parte de personas de este mundo. Eso es lo que Satanás ahora intenta, ese es el plan de Satanás ahora. Y en nuestro estudio de esta semana, que se titula Precursores, ¿verdad? Se refiere a aquellos hombres que no sucumbieron ante los ataques de Satanás para hacerlos caer. Esos fueron los precursores de lo que va a pasar más adelante, ¿verdad? Aquellos hombres que no sucumbieron ante esos ataques de Satanás, ¿verdad? Que intentó hacerlos caer. Y ahora vemos cómo Satanás persigue a los seguidores de Jesús. Eh, y la historia que vamos a analizar hoy es cuando los discípulos de Jesús o los primeros cristianos eran perseguidos para ser muertos, para matarlos. Satanás los perseguía, usaba sus medios para perseguirlos, ¿verdad? Se había decretado pena de muerte para todos los cristianos. Satanás usó a Saulo de Tarso lo usó para su plan, pero luego Dios convirtió a Saulo en su apóstol misionero, en un apóstol que cumplió la voluntad de Dios finalmente. Y a Saulo lo transformó en Pablo, ¿verdad? Y Satanás de esa manera perdió a un valiente guerrero en esta tierra. En Hechos 12, versículos 1 al 9, ahí leemos sobre la persecución que Herodes ordenó contra los cristianos, contra la iglesia primitiva. No vamos a detenernos mucho tiempo en la historia, sino que vamos a tratar de sacarle provecho y vamos a tratar de aplicarlo. La historia deberíamos de conocerla para saber qué es lo que el futuro también nos depara como cristianos leales a Dios, ¿verdad? Puesto que el contexto del trimestre es que veamos en estas historias la figura de lo que acontecerá en el futuro y que la misma Biblia nos lo dice. Vamos a hacer la aplicación de esta persecución. Lastimosamente hay muchos hermanos, incluso adventistas, que aún no creen que habrá una persecución al pueblo de Dios al final de los tiempos. Muchos no creen en eso todavía. Hay otros que creen que la persecución vendrá desde afuera, cuando el protestantismo se una con el papado. Hasta entonces, unos piensan que de ahí va a venir, de afuera, va a venir la persecución. Pero si hacemos un estudio muy minucioso, un estudio completo, podríamos decir, de la Biblia y del espíritu de profecía, vamos a entender un poco más acerca de este tema. En Mateo 10, Jesús eligió a los apóstoles. Ahí habla de cuando Jesús eligió a los apóstoles y luego, más adelante, en el capítulo 10, les habló acerca de las persecuciones que ellos tendrían. En el versículo 16 en adelante está eso, de ahí de Mateo 10. Y en el 36, Jesús les hace mención que los enemigos del hombre serán los de su casa, le dice. Eso dice Mateo 10:36. La persecución, entonces, como dice ahí, lo menciona Jesús en el versículo 36, la persecución comenzará desde adentro.
Así como podemos ver en la figura de Judas, este apóstol decía que era seguidor de Jesús y fue él quien entregó a Jesús. Judas entregó a Jesús y el mismo Jesús dijo que Judas era de Satanás. En Juan 6:70 dice que Jesús le respondió: no os he escogido, os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros, dijo Jesús, es diablo. Eso le dijo Jesús, haciendo referencia a Judas, porque Jesús lo sabía. Esta figura de Judas representa a aquellos que dicen ser adventistas, pero que no aceptan la verdad presente. Elena de White los llama adventistas nominales. Y esto está en testimonios manuscritos inéditos. En el capítulo titulado Copia de 3 visiones, en la página 7, dice ese texto: vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, al igual que Judas, nos traicionarían y nos entregarían a los católicos para obtener la influencia de ellos e ir en contra de la verdad. Los santos entonces serían un pueblo oscuro poco conocido por los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbres nos aborrecerán debido al sábado, pues no pudieron refutar su solidez. Traicionarán a los santos y los entregarán a los católicos, diciendo que ignoran las instituciones del pueblo, es decir, que ellos guardan el sábado, pero son indiferentes para con el día domingo. Eso dice Elena de White en manuscritos inéditos. También Elena de White lo vuelve a mencionar en primeros escritos en la página 33 y 34, cuando dice Elena de White: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado, no han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias, o sea, las otras denominaciones, y a los adventistas nominales. O sea, son dos grupos diferentes. Pues no podían, dice, refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron, dice, la persecución con nosotros. Aquí se hace referencia a que de adentro vendrá la persecución y que efectivamente sí habrá persecución al pueblo de Dios. Eso es lo que significa que los peores enemigos del pueblo de Dios están dentro de la iglesia adventista, que que nos van a traicionar como Judas lo hizo con Jesús. Y ese es el símbolo de Judas, ¿verdad? Que nos van a traicionar, estos adventistas nominales nos van a traicionar así como lo hizo Judas con Jesús. Y una cita más del conflicto de los siglos en el capítulo 39, titulado El mensaje final de Dios, en la página 593, dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados, dice, por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán, dice, sus facultades para seducir y descarriar almas. Oiga, y esto es lo que está sucediendo hoy en día.
Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Qué tremendo lo que espera el pueblo de Dios. Y ya vimos que la misma Biblia y el espíritu de profecía nos hablan acerca de la persecución del pueblo de Dios y que desde adentro están los peores enemigos. Desde adentro de la iglesia adventista vendrán esa persecución, ¿verdad? Aquellos, dice Elena de White, aquellos que en algún momento fueron muy elocuentes, esos son los que van a engañar, van a tratar de engañar a los demás. Y eso lo estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Que muchos predicadores, ¿verdad?, que dicen que son adventistas, están predicando doctrina falsa, están engañando a muchos. Ya estaba escrito eso, ya estaba profetizado. No debemos tener ninguna duda que esto mismo sucederá en el tiempo del fin. Eso es lo que nos está diciendo tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía. Lo hemos leído tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía. Y finalizamos nuestro estudio de hoy con la siguiente reflexión que aparece en el estudio de la lección de este día. Ahí lo menciona el escritor, ¿verdad?, en la lección de hoy, cuando dice que Pedro, aunque fue librado en esa ocasión, murió, dice, finalmente por su fe. Y así sabemos que todos los apóstoles fueron muertos, ¿verdad?, por su fe. Jesús mismo le anunció cómo moriría, dice. En Juan 21, 18 y 19, Jesús le dijo lo siguiente: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, le dijo a Pedro, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y el versículo 19 dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Eso último que le dijo a Pedro, sígueme. Se lo dijo y Pedro, a pesar de que Jesús le había dicho sobre cómo iba a morir, Pedro decidió seguir a Jesús, decidió ser discípulo de Jesús, sabiendo que iba a morir a causa de predicar la verdad presente. Entonces, esa misma pregunta se nos hace a nosotros hoy en día. Hemos estudiado que así como persiguieron a los cristianos de la iglesia primitiva, eso mismo acontecerá al final de los tiempos. Y como cristianos que predicamos la verdad presente, seremos perseguidos también para quitarnos la vida, también para darnos muerte. Y de esa manera, glorificar también el nombre de Dios. Lo mismo que se le dijo a Pedro. Entonces la pregunta es, sabiendo tú cómo sufrirás persecución para darte muerte, por causa de ser leal a Dios, ¿estás dispuesto a seguirlo? Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto a ser discípulo, a ser leal a Dios? Así como Pedro lo siguió sin importarle cómo iba a morir, asimismo nosotros debemos tener esa convicción de ser discípulos fieles de Jesús. Que Dios te bendiga y recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, le dijo Pablo a Timoteo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.